Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seward. Novato y teólogo estrella. El nombramiento de catedrático lo cambió todo. En sus memorias, eso suena como un suspiro de alivio, como una libertad reconquistada. Además, por primera vez vive usted solo, bueno, no del todo. ¿De quién fue la idea de que su hermana María se fuera con usted? Suya y mía. Estaba claro que necesitaba una persona que llevara la casa, y antes que buscar a alguien de fuera, esta era la mejor opción. No todos querían tener a su hermana continuamente cerca. Nosotros solo éramos 3. Por eso, desde siempre estábamos muy unidos. María lo acompañó a todos los demás lugares donde usted ha desarrollado su actividad, incluso a Roma, hasta que falleció en 1991. Ella es, en cierto modo, la mujer que ha tenido usted a su lado. ¿En qué medida influyó en su vida y su obra? Diría que en mi trabajo teológico no influyó, por lo que hace a los contenidos, pero sí a través de su existencia, su manera de creer, su humildad, su paciencia sencillamente repercutió en el ambiente de la fe compartida, la fe en la que crecimos y que creció con nosotros y se afirmó en nuestro tiempo. Esta fe acogió sin más el concilio, renovándose de ese modo, pero ha permanecido constante. Diría que mi hermana María contribuyó a determinar el ambiente fundamental de pensamiento y de ser. Al principio residió en el Convictorio Teológico Albertinum entre estudiantes. El piso donde luego vivió estaba en la Butachstraße, en Bad Godesberg. La zona tenía una gran ventaja. Estaba a 2 minutos de la parada del tranvía. Así pues, cada minuto podía tomar un tranvía que me llevaba directamente a la puerta de la universidad. Con el tren que recorría la orilla del Rin, era posible seguir viaje hasta Colonia. Además, en pocos minutos estaba uno en el Rin. Se podía ir a pie a la iglesia del Corazón de Jesús, etc. Esos eran los paseos más bonitos. De cualquier forma, a usted le gusta pasear. Exacto. En el mismo edificio vivían además un médico, al que por suerte nunca tuve que recurrir. Enfrente teníamos una farmacia, de la que tampoco tuve que hacer uso. La oficina de la Sparkasse, la caja de ahorros, estaba a 2 minutos, lo que era muy práctico porque el director se sabía de memoria los números de cuenta de todos sus clientes habituales. En cuanto entraba yo en la oficina, siempre me saludaba con las mismas palabras. Su número de cuenta es tal y tal. Era ideal. ¿Qué hacía al principio con su tiempo libre? ¿Iba a cafeterías, a restaurantes o no tenía tiempo libre? Según se mire. Al principio solía siempre a pasear, a mediodía y por la tarde. En el edificio de al lado vivía el profesor Jonan con su hermana, así como un catedrático de instituto. Nos juntábamos a menudo, escuchábamos discos, nos entreteníamos con juegos de mesa como por ejemplo Hombre, no te enfades, una suerte de parchís muy popular en Alemania. Así que no nos aburríamos.
Hay que corregir la idea de que usted y el deporte son absolutamente incompatibles. Ha montado usted mucho en bicicleta, no solo de niño y de joven, sino también siendo ya catedrático. En efecto, he salido mucho con la bici, en Monsta y luego también en Tubinga y Ratisbona. ¿También en Múnich como obispo? No, allí no. No me atreví a ser tan poco convencional. ¿Y ya he hecho mucho excursionismo? Mucho, en efecto. ¿Cómo y dónde piensa usted mejor? Por una parte, sentado al escritorio. Por otra, cuando tengo que reflexionar algo más a fondo, me tumbo en el canapé. Ahí se puede pensar las cosas tranquilamente. ¿Siempre ha tenido un canapé cerca? Es que lo necesito. Su lección inaugural en Bonn la impartió el 24 de junio de 1959. El aula estaba llena a reventar. ¿Sintió miedo escénico? No, había preparado un buen texto. ¿Tenía una enorme confianza en sí mismo? Decir eso sería quizá un poco exagerado, pero sabía que el texto era adecuado, por lo que no había razón alguna para ponerse nervioso. Si se contempla la famosa foto tomada en Frisinga, donde se le ve dando clase, apoyado relajadamente en el atril de profesor, con la cabeza sobre las manos, tiene uno la impresión de que a usted, por lo común, no le importa ni le imponía hablar en público. Esa foto no es característica. Por regla general, hacía también muchos gestos al hablar. Solo a veces, cuando venía un pasaje tranquilo, me concentraba de esta manera. El tema de su elección inaugural fue el Dios de la fe y el Dios de la filosofía. ¿Le vino dado? No lo planteé yo mismo. Ocurrió de la siguiente manera. De estudiante, había leído mucho a Pascal. Gottlieb Sorma había impartido un seminario sobre Pascal. Y por supuesto también había leído yo el libro de Guadini sobre Pascal, en el que se acentúa de manera especial el memorial. Este memorial trata del Dios de la fe, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por contraposición al Dios de los filósofos. A la sazón se consideraba muy moderno condenar lo griego como un desarrollo erróneo, como una interpolación desatinada en el cristianismo. En vez de ello, se quería buscar la originalmente bíblico, lo vivo del Dios de Abraham, que se dirige a los hombres, les habla al corazón, y comparado con el Dios de los filósofos, es el totalmente otro. Uno de sus temas fundamentales desde el principio, en efecto, aunque luego me vi confrontado intensamente con esta cuestión también en Agustín. Al principio, Agustín no sabía qué hacer con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Había leído con entusiasmo a Cicerón los discursos filosóficos. En ellos está presente el entusiasmo por lo divino, por lo eterno, pero no hay culto, no hay acceso alguno a Dios. Y él, Agustín, buscaba ese acceso. Sabía que tenía que acudir a la Biblia, pero le escandalizaba tanto el Antiguo Testamento que llegó a decir, seguro que no es esto. Experimenta con mucha fuerza la antítesis y además en perjuicio del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque estos relatos le parecen simplemente poco creíbles y serios. Se vuelve entonces hacia la filosofía, incurre en el maniqueísmo y solo después descubre lo que durante el resto de su vida
será ya su fórmula. En los platónicos aprendí que al principio era la palabra. Los cristianos me han enseñado que la palabra se ha hecho carne y de ese modo la palabra ha venido también a mí. ¿Significa eso que para Agustín lo esencial no era la contraposición de estas dos líneas, sino su unidad, su complementariedad? Eso también me fascinó a mí. Llegué a la convicción de que por supuesto necesitamos al Dios que ha hablado y sigue hablando, al Dios vivo, al Dios que me conmueve el corazón, que me conoce y me ama. Pero en algún lugar debe de ser accesible también al entendimiento. El hombre es una unidad, y lo que no tiene nada que ver con el entendimiento, sino que transcurre totalmente al margen de él, tampoco puede ser integrado en el conjunto de mi existencia. No deja de ser un cuerpo extraño. ¿Cómo son las cosas en realidad?, me pregunté. Aquí el Dios de la fe, allí el Dios de los filósofos. ¿Se excluyen entre sí o forman verdaderamente una unidad? Los filósofos griegos no querían saber nada de ese Dios de Abraham. Y a la inversa, el Antiguo Testamento no conoce originariamente el Dios de los filósofos. Luego descubrí que ambos caminos lleva el uno al otro, con Alejandría como punto de encuentro. En fin, así me quedé sencillamente fascinado por este tema existencial en el que se trata de la pregunta: ¿en qué consiste realmente mi fe? ¿Qué relación guarda con el conjunto de mi existencia? Su primer semestre en Bonn lo experimentó, escribe usted en sus memorias, como una fiesta del primer amor. ¿Qué quiere decir con ello? En este semestre tuve que explicar, por una parte, filosofía de la religión. ¿Qué es la religión filosóficamente considerada? Y por otra, el concepto de teología. ¿Cómo se debe fundamentar la teología? ¿Qué debo hacer? ¿En qué consiste, por así decir, su oficio? ¿Cuál es su fundamentación intrínseca? Estos fueron los dos cursos que tuve que impartir. Ambos tocan el tema central: ¿cómo puede justificarse la presencia de la teología en la universidad? ¿Encaja en la universidad moderna? ¿O se trata de un cuerpo extraño que se ha quedado allí por casualidad como residuo de esta prehistoria medieval y en realidad debería desaparecer de la universidad? Y allí estaba incluida también la pregunta: ¿qué se puede decir filosóficamente de la religión? Sobre el concepto de teología había trabajado ya algo en Frisinga. Esa cuestión no necesitaba prepararla tanto. También la filosofía de la religión la había explicado en Frisinga, pero replanteé el curso por completo. Tanto a los estudiantes como a mí nos deparó grandes alegrías. Así pues, había muchos alumnos en clase y muy participativos. Vivir por una parte esta aventura del pensamiento, del conocimiento, el gozo de avanzar y profundizar en una materia, y percibir por otra este interés de los estudiantes y la positiva respuesta de los alumnos, eso fue en verdad una fiesta. Sentir que uno mismo aprende y progresa y hace realmente aquello que en lo más profundo de su ser quiere hacer, y que los estudiantes lo sienten exactamente así y recurran con él ese camino, y uno ve que puede ofrecer algo a esos jóvenes y que luego en el diálogo con ellos crece algo. Estado de ánimo de resurgimiento, así lo caracterizó usted mismo. En efecto, así era. Todo estaba en ciernes. La Universidad de Bonn
había sido destruida durante la guerra y acababa de ser reconstruida. La biblioteca estaba sin terminar, así que el resurgimiento saltaba realmente a la vista. Se palpaba que después de la guerra se había comenzado de nuevo y que también en la nueva situación se volvía a buscar la fe. La República Federal Alemana era aún joven y en este sentido también la vida se encontraba en una fase de comienzo. La sensación de poder contribuir a que empezáramos de nuevo con la iglesia, en nuestra fe, con el Estado, esa sensación era viva y resultaba agradable. ¿Trabaja mucho en bibliotecas? La biblioteca de la universidad se hallaba, como digo, en reconstrucción. Sin embargo, teníamos una biblioteca de departamento en la que sí pasaba mucho tiempo. En mi condición de director del departamento podía adquirir yo mismo libros para ella. Cuando se volvió a abrir la biblioteca de la universidad, quizá en 1961, iba gustosamente a ella, porque había un moderno sistema electrónico de préstamo. Para mí, aquello era del todo nuevo. Uno pedía libros y estos aparecían casi de inmediato deslizándose por una suerte de canalón. ¿Se enfrascaba usted en los libros hasta altas horas de la noche? No, no, nunca he trabajado de noche, nunca. En sus memorias habla usted de un gran número de oyentes que acogían con entusiasmo el nuevo tono que creían percibir en mí. Sus clases se llenaban de bote en bote. Muy pronto disfrutó usted ya de fama como un nuevo estrella ascendente en el firmamento teológico. ¿Cómo desarrolló su estilo? ¿Tuvo algún modelo? En Múnich habíamos crecido, por supuesto, en una filosofía moderna. Determinados profesores nos habían introducido lo nuevo y nos habían abierto nuevos horizontes. Yo asimilé interiormente este tono e intenté desarrollarlo conforme a mis posibilidades. ¿Schurman como modelo? De algún modo, sí. Por supuesto, no podía imitarlo. Quiero decir, él era renano y yo soy bávaro por los 4 costados. En esa medida, él representó para mí un gran estímulo interior y un ejemplo en lo que atañe al estilo de pensamiento, pero no directamente un modelo que pudiera imitar. Para el acompañamiento de sus doctorandos, inventó usted el sistema de coloquios y por contraposición a las entrevistas personales. Por supuesto, también acompañaba a los doctorandos. Personalmente ya hablaba con ellos, pero tenía la siguiente sensación. Aquí hay un grupo de personas que caminaban conmigo, que tienen algo en común y que también deberían aprender unas de otras. De modo que aprendamos todos juntos y también aprendamos unos de otros. Por eso pensé que cada individuo recibiría para su camino más en grupo que si lo recorría en solitario. Todas las anotaciones en los trabajos de sus estudiantes estaban escritas a lápiz. Ríe. Siempre lo he hecho así. Ya de pequeño escribía a lápiz y he conservado esa costumbre. El lápiz tiene la ventaja de que se puede borrar. Cuando escriba algo a tinta, escrito queda. ¿Escribe también como papa a lápiz, incluso los libros sobre Jesús? Sí, siempre. ¿Nunca con pluma? No. Con esa letra diminuta que con el tiempo se ha hecho aún más grande. Pero eso es algo, creo yo,
que también les pasa a otras personas. Llama la atención que sus amigos y compañeros más cercanos de Bong fueran, en su mayoría, personas muy polémicas e inconformistas que chocaban también con el aparato, con la iglesia. Evidentemente, ¿no tenía usted miedo al contacto con tales personas? Eran otros tiempos. Solo más tarde se produjo la separación entre quienes rechazaban al magisterio y siguieron su propio camino, y quienes consideraron que únicamente cabe hacer teología dentro de la iglesia. En aquel entonces todos éramos aún conscientes de que la teología tiene por supuesto su propia libertad y tarea, y de que en consecuencia no puede ser por completo sumisa al magisterio, pero también sabíamos que la teología sin iglesia se convierte en un discurso hecho en nombre propio y entonces deja de todo relevancia. A la sazón se me consideraba alguien joven que estaba abriendo nuevas puertas y emprendiendo nuevos caminos, de modo que también se acercaban a mí personas críticas. Como Yuval Shedi, por ejemplo, o Polanyi, el historiador de los concilios. Shedi era medio judío y durante la época nazi había encontrado refugio en el Estado del Vaticano. El indólogo Key era un antiguo luterano. La trayectoria de Shedi es muy interesante. Se le tenía por un historiador libre y de peso propio, alguien que no era sin más sumiso al magisterio. Pero cuando vio que había gente que se afanaba por distanciarse de la iglesia, se convirtió en un decidido defensor de la eclesialidad. Polanyi, por su parte, fue un personaje muy especial, un gran dialéctico. Era una cabeza privilegiada, una mente poderosa, pero explosiva. Es cierto que a raíz de unas objeciones de Key, modificó usted un artículo sobre naturalismo que debía publicarse en el libro Homenaje a Shorman. Sí, no recuerdo ya el contenido, pero es cierto que Key era un hombre impresionante. Con él se podía discutir de verdad. Para empezar, poseía un inmenso don de lenguas. Hablaba con fluidez 18 lenguas y dominaba el sánscrito hasta tal punto que incluso venían indios a estudiarlo con él. Era pues un gran maestro, una persona con una cultura increíblemente amplia, alguien que estaba familiarizado con los padres de la iglesia y con Lutero y conocía a la perfección toda la historia de las religiones indias. Lo que escribía tenía siempre algo de novedoso, con lo cual iba realmente al fondo de los temas. De él se podía aprender mucho, aunque a veces, por supuesto, resultaba imposible no discutir. En una ocasión se quejaron sus alumnos de que usted hablaba en las clases de los Hare Krishna y cosas por el estilo. No, no, nunca hablé de los Hare Krishna, sino del mito del dios Krishna, que manifiesta asombrosos paralelismos con la historia y la figura de Jesús y tiene una gran relevancia para el diálogo interreligioso. Tuve que explicar también historia de las religiones y el hinduismo era, cómo no, uno de los grandes apartados de ese curso. Me fue muy útil ser amigo de Ki, quien me facilitó también algunos libros. Por regla general, solo se exponía el aspecto filosófico del hinduismo. Yo, en cambio, consideraba que se debía tratar también justo esos aspectos culturales y míticos. En conjunto fue muy bien acogido por los estudiantes.
¿Eso le fascinaba? Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento de haber dado aquel curso, pues cuando surgió el diálogo interreligioso, yo estaba ya algo preparado. Se cuenta que su amistad con Kino estuvo exenta de tensiones. ¿Hubo ruptura al final? No diría yo eso. En mi época de Ratisbona, cuando se hizo tan extremadamente crítico con el concilio, le escribí en una ocasión algo un poco duro, que ese no era el camino. No obstante, luego nos reconciliamos. Sabíamos que los dos éramos bastante cabezotas, él sobre todo, pero yo también un poco, y que alguna que otra vez podíamos resolvernos, pero teníamos claro que en el fondo nos gustaba lo mismo. En una ocasión Key se quejó de que se gastaba todo su dinero en llamadas telefónicas. Puede ser, pero naturalmente yo no era la única persona a la que llamaba. Es cierto que por insistencia de Key se llevó al concilio su escrito Ideas para la reforma de la Iglesia. No. En esa obra habla aquí de un pseudoecumenismo y previene contra una protestantización de la Iglesia Católica. ¿A usted le reprocha que su mariología sea demasiado velada? Luego me reprochó todo tipo de cosas, lo que entre amigos es correcto y aceptable. Como conversó, al principio era todavía muy crítico con Roma, pero eso fue cambiando paulatinamente. En vez de crítico con Roma, se hizo cada vez más crítico con Ranner y tendió a la unilateralidad, al extremismo. Sigue siendo siempre sugerente, pero no necesariamente hay que ver todo como a él le gustaría que se viera. Otro de sus compañeros en Bonn fue Heinrich Schiller. En tiempos de Hitler renunció a toda promoción profesional y perteneció al sector del protestantismo conocido como Iglesia Confesante, contrapuesto a los cristianos alemanes protestantes fieles al régimen nazi. En 1942 se le prohibió publicar. Tras la guerra obtuvo una cátedra de Nuevo Testamento en Bonn. Como Schiller, el discípulo preferido del destacado teólogo protestante Rudolf Bultmann, se convirtió en 1954 a la Iglesia Católica. Aquello constituyó un escándalo de primer orden. Sus antiguos compañeros le volvieron la espalda y entre los católicos no encontró una acogida unánime. Tuvo que abandonar su cátedra en la Facultad de Teología Protestante, pero siguió siendo catedrático de pleno derecho. Entre sus obras se cuenta Adhesión a la Iglesia Católica, en la que él, junto con otros 3 teólogos protestantes, justifica el camino hacia la fe católica. Se dice que Chilia influyó enormemente en usted. Tiene por una parte una orientación histórico-crítica, por otra es muy espiritual. Diría que sin duda influyó sobre mí, pero no fue una influencia tan grande. También lo apreciaba mucho como persona. Como ya ha dicho usted, era de origen protestante y además discípulo de Bultmann. Veneró mucho a Bultmann hasta el final y aprendió mucho de él, pero fue más allá de él y devino, como él diría, católico de un modo típicamente protestante, a saber, solo a través de la escritura.
Su reconocida obra exegética crítica, el famoso comentario de la carta a los Gálatas, el comentario de Efesios, el comentario de Romanos, es magnífica y al mismo tiempo se trata de una persona profundamente espiritual. Tiene usted razón, su síntesis de lo espiritual y lo histórico crítico es única. ¿Quién es Sofroníes Clissen, con quien usted trabó asimismo amistad durante su época de Bonn? Un franciscano. A la sazón había en los alrededores de Bonn 4 importantes escuelas superiores de teología en la que enseñaba gente realmente buena. En Mönchengladbach estaban los franciscanos. En Waldberg, los dominicos. En San Agustín, los misioneros del Verbo Divino. Y en Hefeweighstham, los redentoristas. El prólogo de los redentoristas, Joseph Barbour, era una persona sobresaliente. Los misioneros del Verbo Divino eran famosos por sus estudios de historia de las religiones y editaban una revista propia. Los dominicos preparaban la edición alemana de las obras de Santo Tomás de Aquino y eran igualmente famosos. Los franciscanos tenían la revista Ciencia y Sabiduría y allí estaba Sofroníes Clissen, catedrático de medievalismo o de teología dogmática, un gran conocedor de la teología del siglo XIII y especialista en San Buenaventura. Había leído mi libro sobre Buenaventura y me visitó, y así surgió la amistad. ¿Se puede considerar estos años el apogeo de la teología alemana? Sí, en muchos sentidos. Basta pensar en esa corona de 4 escuelas superiores de teología, como las coronas de Adviento con sus 4 velas. No eran centros de andar por casa. En ellas había gente realmente cualificada de la que se podía aprender mucho. Nuestra propia facultad tenía también algo que ofrecer. Aquí estaban Scheth, Clausan, Scheihum y otros muchos. En esta medida, aquello fue, en efecto, una gran floración. Reinaba la conciencia de que vivíamos en una época en la que teníamos algo que decidir. Usted se encontraba, si se consideran Colonia y Bonn juntos, en el centro de poder católico religioso, y con Konrad Adenauer como primer canciller federal y su rival, el político del Partido Socialdemócrata de Alemania, Kurt Schumacher, en el centro político de la incipiente República Federal de Alemania. Puede decirse que Adenauer pasaba regularmente por delante de nuestra casa cuando venía en coche de Rondort y cruzaba el Rin en transbordador. Alguno de nuestros compañeros conocía muy bien al presidente de la República, Joaes. Yo no intenté hacer política, pero la conciencia de que Alemania se reconfiguraba, de que buscaba para sí una nueva forma, era claramente perceptible. En efecto, aún se estaba decidiendo qué decir ser Alemania. ¿Y qué debía ser Alemania? El dilema era priorizar la libertad o la unidad. El grupo parlamentario presidido por Schumacher apostaba por dar prelación a la unidad. Alemania no debía vincularse a Occidente, sino permanecer abierta y neutral a fin de propiciar la reunificación. Adenauer
favorecía el principio de la prioridad de la libertad. Únicamente habrá unidad si antes alcanzamos la libertad. Eso significaba que debíamos vincularnos a Occidente, ya que sólo así sería viable un nuevo comienzo. A causa de ello, se le denigraba como el canciller de los aliados. Comparada con la Alemania de Bismarck, esta era una forma totalmente nueva de pensar, mientras que la idea de Schumacher en realidad prolongaba la concepción de Bismarck. Creo que esto es algo de lo que hasta hoy no se tiene suficiente conciencia en Alemania. Adenauer formuló una nueva idea de Alemania, en tanto en cuanto vio a esta inequivocadamente en alianza con Occidente. Yo estaba muy a favor de esto. Teníamos la sensación de que, después del fracaso de la idea de Bismarck, Alemania tenía que ser reconstruida como Estado alemán, de que en este sentido nos encontrábamos ante un nuevo comienzo. Y de ello formaba parte asimismo el hecho de que al cristianismo le correspondía ahí un papel básico. ¿Conoció a Adenauer? Personalmente no. ¿Fue usted también siempre una persona muy política? Nunca he tratado de participar de manera activa en política, pero personalmente siempre me he interesado mucho por la política, así como por la filosofía que late detrás de ella, pues la política vive de una filosofía. No podía ser pragmática sin más, en el sentido de que hagamos algo. Debe tener una imagen del conjunto. Eso siempre me ha motivado mucho. A ello se añade que en aquel entonces el nuncio, el embajador del Vaticano ante la República Federal de Alemania, Konrad Baffeit, vivía cerca de mí. El buen nuncio vino un buen día a mí, el joven profesor, y me comunicó que su parque era también mi parque, y me puso delante un informe. Eso me llevó muy hondo, que un arzobispo y eclesiástico de alto rango acudiera a mí humildemente, con cordial apertura, para oír mi opinión. De ese modo afloró, de algún modo, la sensación de estar en relación con Roma, aunque en relación se mantuvo muy indefinida. En sus años de Bonn tuvieron lugar el escándalo del semanario Der Spiegel, un proceso penal contra redactores de esta publicación por un supuesto delito de alta traición. Los primeros escándalos en torno a Franz Josef Strauss, el hombre fuerte de los democristianos bávaros y presidente del gobierno de Estado Federal de Baviera. Luego la lucha de la izquierda contra el gobierno de Adenauer, la crisis de Cuba. Usted tenía 32 años recién cumplidos. Estos sucesos, como ya he dicho, me conmovieron hondamente, en especial todo lo que ocurría con Alemania. Fui y sigo siendo un convencido partidario de Adenauer. El hecho de que vivamos en una larga época de paz se le debe y se lo debemos en gran medida a Adenauer, pues priorizar la unidad probablemente habría conllevado antes o después alguna guerra.